Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Borjas, soy especialista de productos para motores de baja y media tensión en ABB. En esta oportunidad hablaremos sobre dimensionamiento de motores eléctricos para baja tensión en IEC y cálculo de ahorro energético. El contenido estará distribuido de la siguiente manera. Hablaremos primero de la importancia de un correcto dimensionamiento, luego cómo seleccionar el motor correcto. A posterior, consideraciones que debemos tener en cuenta en lo que es el sitio de trabajo o instalación, seguido por herramientas para seleccionarlo de forma confiable desarrolladas por ABB y por último algunos ejemplos de selección con estas mismas. Primero, se habrán preguntado por qué es importante dimensionar correctamente el motor. Va desde muchos aspectos, desde lo económico hasta lo técnico. Si vemos el punto de vista económico, está definido por esta forma, donde el costo total de nuestro motor será el costo de inversión de el mismo, más el costo del motor cuando está operando, más el costo del motor cuando no opera. El mayor importe que está distribuido en esta ecuación está en lo que es el costo de operación, que representa el 96% en lo que es consumo de energía durante su ciclo de vida útil. El costo de inversión representa el 3% de todo este ciclo y el costo de cuando existen paradas no programadas, existen fallas o algunos mantenimientos que deban programarse como preventivo, en algunos casos pueden generar, sobre todo para las paradas no programadas, pérdidas económicas y o daños en equipos críticos. Con esto quiero decirles que debemos ver más allá de lo que es el costo de inversión para entender totalmente cuánto es el costo del mismo. Existen 4 etapas para seleccionarlo. La primera está definida por los requerimientos, los estándares, la infraestructura y las condiciones ambientales. Todos estos factores afectan en lo que es la selección de nuestro motor. Si empezamos por los requerimientos, normalmente son parámetros, ya sea en potencia, frecuencia, características del torque, nuestra velocidad requerida, el ciclo de trabajo, el tipo de rodamiento y la carga que va a sufrir el eje. El motor va a funcionar correctamente cuando esté a lo que es el torque y la velocidad nominal, y este entrega la potencia de salida y la corriente consumida es la nominal, es específicamente para lo que es diseñado. Normalmente el tipo de carga va a variar dependiendo de nuestra aplicación. Acá tenemos lo que es la curva característica de un motor desde el momento en que arranca hasta que funciona a plena carga. La primera etapa va a ser cuando el motor va a estar en condición de rotor bloqueado, él tiene que romper una inercia, va a tener una condición que debe entregar un torque mínimo hasta el torque máximo que el motor puede entregar, y todo esto al final va a llegar a que funciona a su condición de operación normal, donde va a estar a plena carga, velocidad nominal, y acá en lo que es la curva resaltada en los puntos vemos debajo un comportamiento característico de lo que es una curva. En este caso es de par cuadrático, y que esté por debajo quiere decir que nuestro motor va a soportar todas estas condiciones para que no sufra ningún daño cuando esté trabajando con la carga. Toda esta operación debe garantizar que el motor no se va a sobrecalentar. Normalmente podemos encontrarnos con dos problemas. Uno es subdimensionar. ¿Qué quiere decir subdimensionar? Es cuando necesitamos que el motor entregue una potencia y está diseñado de una forma que no puede lograr la misma. Para que él intente lograr la misma, va a tomar más energía de la red
va a producir que va a tener un calentamiento excesivo, va a incrementar lo que es la necesidad de lubricación y va a disminuir drásticamente la vida de sus componentes. Por el caso contrario, si sobredimensionamos, vamos a tener que pagar gastos excesivos e innecesarios por energía, sumando que el punto de operación va a ser muy bajo en lo que respecta a eficiencia energética. Existen varios tipos de carga. Tenemos una carga de torque constante. ¿Qué quiere decir torque constante? Que el torque de la carga va a estar definido y debe entregarlo en cualquier rango de velocidad. Normalmente, ¿dónde encontramos esta carga? Ya sea en elevadores, en grúas, en bandas transportadoras. Otro tipo de carga van a ser cargas que el torque va a variar en función de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el torque de carga va incrementando, también proporcional a la velocidad, va a tener este comportamiento. ¿Dónde vamos a encontrarlo normalmente? En la industria de plástico, de papel, de textil. Este es un ejemplo de una extrusora. Para lo que son cargas de par cuadrático, son las que más convencionalmente vemos en la industria, ya sean bombas, ventiladores, sopladores. Son cargas que el torque va a incrementar en función del cuadrado de la velocidad, como vemos acá en la curva. Esta carga vamos a encontrarla digamos, donde existan gases, líquidos, donde tengamos ventiladores, bombas, sopladores, mezcladores, donde tengamos que mover este tipo de carga, se va a comportar de esta manera. Dependiendo del tipo de carga, también va a trabajar a lo que es un ciclo. El estándar IS 60034 lo define en 10 tipos de operación, desde lo que es S1 a operación continua, y lo sucesivo será dependiendo si su operación va a ser en tiempos cortos, en tiempos intermitentes, donde va a tener procesos de frenado durante este periodo, o si tiene características especiales donde va a trabajar en diversos momentos, y va a tener variaciones de lo que es la carga y la velocidad. Determinar lo que es la potencia requerida basado en el ciclo de trabajo no es nada fácil. ABB tiene herramientas y softwares para calcularlo de forma rápida y obtener un diseño confiable para seleccionar lo que es el mejor motor. Desde los aspectos mecánicos, tenemos que verificar, dependiendo de nuestra carga, si va a sufrir estrés mecánico, si las fuerzas radiales o axiales van a tener un impacto en lo que es la vida del rodamiento, y las altas fuerzas radiales afectan lo que es el dimensionamiento del eje. ¿Qué quiere decir con esto? Que dependiendo de nuestra carga, el eje va a sufrir o no algunas fuerzas que pueden afectarlo y por consiguiente disminuir también la vida útil en los rodamientos. De las 4 etapas, vemos ahora la etapa de infraestructura, que son nuestros parámetros o todos los valores de voltaje que nos entrega nuestra red local. Debemos tener en cuenta también las restricciones de corriente que tenemos, sobre todo en nuestras plantas, el consumo de potencia reactiva que va a tener durante este periodo dependiendo de la carga, y también otras consideraciones. En Argentina lo convencional es trabajar a 50 Hz y una tensión estándar de 230, 380, dependiendo, o 690 dependiendo nuestra carga y diseño de nuestra red. También existen estándares principales de diseño. Tenemos el estándar europeo IEC, International Electrotechnical Commission, y el estándar americano National Electrical Manufacturers Association, NEMA. Estos son los dos principales que están establecidos a nivel internacional. También pueden existir otros que pueden también ser tomados en cuenta para lo que es la selección del motor, como por ejemplo los estándares de la IEEE. También existen otros estándares que en otros países está más avanzado lo que es su implementación,
como por ejemplo lo que es el Minimum Energy Performance Standards, para lo que son los estándares mínimos de eficiencia requerida. Esto se debe o se utiliza netamente para que cada país cumpla lo que es un requerimiento mínimo de eficiencia al tener un motor eléctrico. Por lo menos en un ejemplo es en Europa, que lo que es motores de eficiencia IE1 está totalmente prohibido, y los motores de eficiencia IE2, si van a ser suministrados, tienen que ser netamente justificados. Desde otra etapa son nuestras condiciones ambientales, que dependiendo de nuestro sitio vamos a encontrar altas temperaturas, atmósferas con mucho polvo, espacios reducidos, corrosión ya sea por salinidad o por cualquier otro producto químico, y debemos tomarlo en cuenta para también lo que es elegir nuestro método de refrigeración correcto, cómo va a ser el cerramiento del motor y qué tipo de rodamiento y lubricación vamos a elegir. En lo que son las condiciones ambientales, una bastante particular es la humedad. ¿Qué produce la humedad? Ella produce condensación cuando el aire cálido y húmedo se enfría. También existe lo que es la altura, lo estándar de diseño, o normalmente donde los motores eléctricos no se ven afectados son hasta 1000 metros sobre el nivel del mar, pero a medida de que esto aumenta, como saben, de manera cuando van subiendo una montaña o existe mucha altura, les cuesta respirar. Algo similar le puede pasar al motor, en el sentido de que hay menor densidad de aire y la transferencia de calor se dificulta. También se ve impactado lo que es el aislamiento del motor. Hay que tener mucho cuidado cuando se instalan a alturas, sobre todo por encima de los 4000 metros. Este aislamiento si no está bien diseñado el motor, se puede ver afectado. Otro parámetro es la temperatura. Normalmente uno tiene lo que es la temperatura ambiente, pero dependiendo de nuestro sitio de trabajo, puede ser que no sea así, puede ser que sea mucho mayor, que sea mucho menor. ¿Y qué implica esto? Que la vida de nuestros componentes se va a disminuir drásticamente si no es bien seleccionado, o se necesite relubricar de forma o en menor proporción a lo que es el mantenimiento preventivo. Todos estos factores afectan a la performance del motor. El tipo de cerramiento se debe seleccionar cuando hay alta presencia de agua o polvo. Normalmente está definido por 2 letras y 2 números. Las 2 letras significan Ingress Protection y los 2 números son: el primero corresponde a objetos sólidos y el segundo a objetos líquidos. Lo más común y estándar, lo recomendable para lo que es la industria, es IP55, siempre y cuando no existan digamos alta presencia de agua, de polvo. Hay que ver en dónde va a estar instalado nuestro motor. También existen atmósferas que son potencialmente explosivas. Normalmente podemos trabajar en atmósfera segura o este tipo de atmósfera. ¿Qué quiere decir que sea potencialmente explosiva? Que va a haber presencia de un gas o un polvo con componentes que pueden generar una ignición. Lo que es la norma IS establece como zona 0, zona 1 y zona 2 para gases, y zona 20, zona 21 y zona 22 para lo que es polvo explosivo. ¿Qué quiere decir que sea zona 0, zona 1, zona 2? Va a ser la cantidad o tiempo en donde nuestro gas o polvo va a estar presente. ¿Qué quiere decir esto? Que en una zona 0 va a estar siempre presente. Normalmente acá los motores requieren una protección bastante particular y especial, y normalmente esos motores va a tener un diseño muy especial. Y lo que normalmente encontramos en la industria va a ser zona 1, donde vamos a encontrarlo ocasionalmente, o en zona 2 durante condiciones anormales de operación. La letra de abajo lo que define es el Equipment Protection Level. ¿Qué quiere decir? Lo que indica es el riesgo de ignición ocasionado por el motor.
Otro aspecto importante a considerar son los métodos de refrigeración. Los principales van a ser los métodos de refrigeración del motor abierto, el método donde el motor va a estar autoventilado, es el IC411, el más común de la industria. El método de refrigeración con un intercambiador de calor, estos se llaman motores modulares. El IC611 es para aire-aire y también podemos encontrarlo refrigerado por agua. Otro aspecto importante que podemos encontrarnos es cargas con alta inercia, donde la inercia puede generar calentamiento excesivo si el motor no es correctamente diseñado. Él debe romper esa inercia para poder trabajar normalmente. Durante este proceso se puede calentar si está mal diseñado, y una alternativa puede ser colocarle un variador de frecuencia para suavizar este impacto. La ventaja del variador de frecuencia es que disminuye lo que es la corriente, se puede controlar lo que es su arranque, disminuye el impacto a la red y también lo que es el estrés mecánico al motor. Normalmente en la curva característica de un motor, para lo que es arranque directo, ABB diseña los motores de tal forma de que puedan funcionar hasta un 80% menos de lo que es la tensión nominal. En esta curva que vemos acá delimitada sería la operación cuando el motor funciona a este nivel, y debajo vemos cómo es el comportamiento de nuestra carga, de manera de que pueda garantizarlo. Los arranques garantizados van a ser como mínimo de 3 en frío y 2 en calor. El aumento de temperatura va a ser clase B. ¿Qué quiere decir que sea clase B? Que el motor no va a sobrepasar los 80 grados de su temperatura nominal, y el aislamiento va a ser clase F. El aislamiento clase F va a estar diseñado de forma de que sus componentes no se vean afectados por este valor de temperatura generado por el motor. Siempre hay que tener cuidado por la máxima temperatura ambiente de diseño, y aquí es donde debemos estudiar si debemos incrementarlo o no. Hay especificaciones también particulares, ya sea si se requiera disminuir la corriente de arranque, donde se requiere un torque máximo más alto, donde se obtenga una inercia muy alta. Todos estos casos hay que estudiarlo particularmente para diseñar el motor correctamente. Si nos vamos ya directamente a las industrias, por lo menos una industria química, de petróleo o gas, hay requerimientos especiales, ya sea por certificación de estos mismos. Si vamos a comprar un motor, debemos estar seguros que está preparado para estas condiciones, ya que puede ocasionar una ignición que puede generar catástrofe. Desde lo que es la norma IS vamos a encontrar distintos certificados. El mayormente encontrado es el látex, que es para Europa, y para lo que es la norma NEMA vamos a encontrar otro tipo de certificados y también cumplimiento de normas o estándares API, dependiendo de lo que sea nuestro requerimiento o nuestra industria va a ser de distintos números. Estos motores van a estar certificados siempre por ABB para trabajar en atmósferas explosivas. Otro problema que podemos encontrarnos es en una industria metalúrgica, por ejemplo, en lo que es esta banda transportadora. Hay motores que pueden estar expuestos a estas condiciones. Normalmente se desprenden partículas de este proceso, caen en el motor por lo que es la alta temperatura y no se puede detener el proceso, se van adhiriendo, van dificultando lo que es la refrigeración del motor y por consiguiente falla. ABB tiene un producto que es muy especial, se llama Roller Table, está diseñado netamente para esta industria, y lo que puede hacer es que por su configuración se puede remover estos componentes de forma fácil. La potencia máxima que puede entregar es hasta 165 kW y puede venir hasta entre 6 y 8 poros. Si vemos la industria alimenticia, cada vez son más exigentes lo que es los estándares o lo que es la salud para lo que es el consumidor, y un motor estándar, dependiendo de su proceso, su mantenimiento, puede desprender lo que son partículas a lo que es los alimentos.
Hay una alternativa que ofrece ABB motores lavables de acero inoxidable que facilitan lo que es la limpieza del mismo, ya sea por agua a presión, puede soportar hasta 100 bar de temperatura, de presión, 80 grados de temperatura máxima, se puede rociar como se ve en la imagen en diferentes ángulos y no va a sufrir ningún daño. Puede venir en lo que es la norma IS y NEMA, hasta 7.5 en IS y 30 HP. ¿Y cuál es la ventaja de todo esto? Que elimina lo que son los continuos recambios de motores, algunos por fallas de lo que es estos lavados, y pérdidas en lo que es la línea de producción durante este periodo. A veces queda atrapado el producto dentro de nuestro proceso y todo eso después lleva un tiempo de tener que volver a limpiar todo para iniciar toda esa producción. Todos esos retrasos generan impactos económicos muy altos. En una industria de minería y cemento es normal que veamos un motor en estas condiciones que está totalmente cubierto en polvo. Si digamos, ¿qué necesitamos para evitar esto o para que el motor sufra la menor cantidad de daños posible? Debemos configurarlo apropiadamente, ya sea colocándole resistencia calefactora, que el grado de protección sea IP66, el ventilador sea de acero inoxidable, que tenga un cobre ventilador más adecuado, más robusto, se coloquen sellos laberínticos en ambos lados. Desde ABB podemos entregar este motor para lo que es la industria minera. También hay que considerar que depende de su instalación, puede estar muy alejado del sitio y que sea realizar el mantenimiento periódico es bastante difícil. Se pueden diseñar hasta 1000 kW para baja tensión y puede diseñarse también para lo que es área segura y área clasificada. También en lo que es la industria de minería y cemento podemos optar por lo que son motores refrigerados por agua, que son motores que entregan gran densidad de potencia, no requieren ventilación y son muy confiables en ambientes agresivos. Estos motores, por más que estén cubiertos de lo que es polvo o residuos o partículas del proceso, no se va a ver afectado lo que es su refrigeración. También podemos encontrarlo en lo que es la industria marina, donde si puede estar en una zona costera o directamente en una plataforma o un barco. Aquí podemos ver cómo el motor está sometido a humedad, a salinidad, a diversas condiciones, donde en este método de refrigeración va a trabajar muy bien. También podemos optar por motores autoventilados que en ocasiones, dependiendo del cliente, nos exige que esté certificado por estándares internacionales, ya sean europeos o americanos. En la industria de textil, papeleras y plástico, como vemos en la imagen, y recordando un poco lo que son el tipo de carga, normalmente encontramos motores de corriente continua. También podemos diseñar o ofrecer productos o alternativas en corriente alterna. Como ven, son estos productos de High Dynamic Performance para IS y RPM-AC en NEMA, que estos motores son controlados por variador de frecuencia y tienen una ventaja muy grande, que son de baja inercia. Se puede también reducir la cantidad o el tamaño de lo que es un motor estándar y entendiendo un poco lo que era la curva anterior, él debe entregar potencia constante y torque constante. Este motor lo garantiza también al ser de baja inercia. Si requiere aplicaciones donde los arranques y paradas son muy constantes, esto va a facilitar lo que es la vida útil del mismo. Otro requerimiento que podemos encontrarnos como en una central de incendio es que esté certificado por la NFPA. Podemos ofrecer motores que cumplan esta certificación y también vengan en el color que normalmente describe la norma. Podemos ofrecerlo en lo que es NEMA hasta 300 HP, incluyendo la certificación. En condiciones donde hay túneles, podemos encontrar y también o instalar motores para atmósferas explosivas, y en caso de algún inconveniente o donde se requiera extraer humo, hay un producto bastante particular
que ABB ofrece, que es para extraer humo. Puede soportar muy altas temperaturas durante lo que es este periodo de que deba funcionar, y está dimensionado o fabricado especialmente para salvar vidas en los peores casos. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta es si nuestro motor está en el exterior y tenemos un día que va a ser muy lluvioso y está montado de forma vertical hacia abajo. Debemos tener en cuenta de que nuestra refrigeración se puede ver afectado. Nosotros podemos proveerle lo que es el motor con un techo protector especialmente diseñado para prever este impacto generado por lo que es este fenómeno. De caso contrario, que debamos instalar el motor hacia arriba, debemos tener en cuenta que puede estar expuesto a condiciones donde el agua o cualquier fluido presente pueda acceder al motor, y podemos ofrecer el motor especialmente configurado, con sellos especiales, con un drenaje bastante especial que impidan que el motor se vea afectado, un tipo de rodamiento también especial. En consideraciones donde la temperatura ambiente no es lo estándar, ya sea menor a 20 grados centígrados o mayor a 55 grados centígrados, el ventilador del motor se puede ver afectado. Acá es importante conocer cuál va a ser la temperatura, ya que podemos cambiar lo que es el ventilador a materiales, ya sean plásticos, ya sean aleaciones de metálicas, de aluminio. Acá es necesario porque, como saben, normalmente la condición del metal se puede dilatar o se puede contraer. Si tenemos en nuestra planta algún motor que debamos cambiar y tenemos dificultad o restricciones en lo que es el largo del cable, a veces es bastante engorroso cambiar el mismo. Desde ABB podemos ofrecer también algunos adaptadores que facilitan lo que es la instalación del mismo. También podemos configurar el mismo de manera de que no tenga conflicto con lo que son las cajas auxiliares para componentes. En condiciones de atmósfera donde haya mucha corrosión, también el motor se puede entregar con lo que es la tornillería en acero inoxidable. Recuerdan un poco lo que charlamos de la humedad. Cuando hay mucha humedad en el ambiente y donde hay la condensación es bastante presente. Esto pasa sobre todo cuando el motor no está funcionando y después se debe arrancar. Ahí es donde esa condensación puede generar problemas. Y lo convencional es agregar lo que son resistencias calefactoras. Acá vemos en la imagen donde en una caja de terminales de un motor ABB puede ir instalado. Es bastante pequeño a los ojos de nosotros. Siguiendo lo que son las herramientas que utiliza ABB para calcular motores eléctricos, una es el ModSize, que pueden acceder desde la página de ABB para diseñar motores en arranque directo. Les voy a mostrar un pequeño ejemplo para diseñar un motor con esta herramienta. Vamos a considerar nuestra frecuencia de 50 Hz, voltaje de 380 volts. Seleccionamos un motor para la industria de proceso. Podemos elegir una eficiencia de IE2 que sea en carcasa de hierro fundido. Tomando estos parámetros, vamos a considerar 4 polos. Nuestra carga vamos a elegir que sea 30 kilowatts. Vamos a considerar como condiciones ambientales lo estándar, que puede ser máxima de 40 grados y altitud de 1000 metros sobre el nivel del mar. La herramienta nos permite elegir motores en lo que es carcasa nominal. ABB ofrece dos diseños, uno Senelec y otro High Output, que podemos reducir el tamaño de carcasa en caso que sea requerido, entregando la misma potencia, y también debemos verificar que la eficiencia se mantenga y el método o el aumento de temperatura se mantenga. Para este caso voy a seleccionar uno clase B de aumento de temperatura y clase F de aislamiento, donde seleccionamos este de catálogo sin ningún problema. ¿Qué pasa ahora si decidimos instalarlo en altura? Vamos a colocar 3000 metros, donde lo que definimos anteriormente se va a ver afectado, y vamos a seleccionar el mismo motor. ¿Qué pasa si seleccionamos el mismo motor?
vamos a tener que el aumento de temperatura no va a ser B, va a ser clase F. Y acá es donde debemos verificar cuidadosamente nuestro diseño para garantizar lo que está requerido por el cliente. Lo bueno de esta herramienta es que permite también obtener lo que son las curvas, ya sea en idioma español, en inglés o cualquier otro idioma que se requiera, para observar lo que es el comportamiento de nuestro motor. Podemos obtener lo que es el datasheet, las curvas de carga, las curvas de arranque, la curva para lo que es o definir nuestras protecciones. Otra herramienta que tiene ABB de forma gratuita es el Optimizer. Para los que participaron en la sesión anterior, la comenté un poco. Acá podemos hacer también un caso práctico. Este sería el link para ingresar. También tranquilamente pueden escribir en nuestro buscador Optimizer ABB y les va a derivar a este link. Vamos a hacer un ejemplo de un cálculo de un motor de eficiencia IE1 para 380 volt, frecuencia 50 Hz